Muy buenas tardes, vamos a presentar el proyecto de segundo parcial de automatización industrial, literal A. Comunicación Modbus entre PLC General Electric, Versamax Micro y un variador AF60LP. Los compañeros que hemos participado en este proyecto somos César Caballero, Juan Carlos Camposano, Carlos Casanova, Jorge Rivera, Alex Rodríguez y Jonathan Vela. Nuestro profesor, el ingeniero Alberto Larco, el técnico docente, el ingeniero Raúl Intriago. Y bueno, para comenzar todo, definamos cómo nos vamos a comunicar entre el PLC y el variador. El PLC tiene dos puertos. El puerto 1 es un conector RJ45 y el puerto 2 es un conector DB15. El puerto 1 es usado para comunicación serial RS232 y el puerto 2 es usado para comunicación serial RS485. El variador tiene unas borneras con tres terminales: el común, el positivo y el negativo de la comunicación RS485. Entonces vemos que el variador en su pines tiene RDA, RDB, SDA y SDB. RDA la conexión negativa de la comunicación y RDB la conexión positiva de la comunicación. Entonces aquí tenemos esta conexión. Esta conexión la hemos sacado del datasheet del bloque de comunicación del PLC. Es una conexión recomendada. Como vemos, tenemos ciertos puentes. Tenemos puentes entre RDA y SDA, además de RDB y SDB. Los dos hilos de comunicación salen de RDA hacia el conector negativo del variador y RDB hacia el conector positivo del variador. Además, el variador tiene una resistencia de terminación y es recomendable activarla para que no haya interferencia al momento de que se enciende el variador y comienza a generar alta frecuencia en su salida. Es importante configurar la comunicación en el variador, y esto se logra a través de los parámetros de la sección 8, tales como velocidad en baudios, el número de bits, paridad, etc. Una opción importante que hay que modificar es el protocolo, ya que a través de este conector de RS485 puede salir el protocolo de convertidor General Electric o transmitir por medio del protocolo Modbus. En este caso escogemos Modbus y reiniciamos, es decir, desconectamos la alimentación del variador y luego lo encendemos. En este momento podemos transmitir por medio de Modbus. El variador dispone de funciones específicas para la comunicación Modbus, tales como leer bobinas, leer registro de retención, escribir una sola bobina, escribir un registro, escribir múltiples bobinas o escribir múltiples registros. Nosotros solamente hemos usado unas cuantas de ellas que las vamos a ver más adelante. Ahora vamos con el PLC. El PLC en su programación ladder cuenta con un bloque denominado COMREG. Este se encarga de la comunicación. Entonces, a este lado vemos un ejemplo del uso del bloque COMREG y su configuración de sys o TAS. Esta configuración 0 y 20 también nos la da el mismo datasheet. El valor de 0 en el CSID es de 0 debido a que es un CPU de la clase 200. Y TAS, el valor de 20 porque estamos usando el puerto 2. En entrada IN colocamos un registro, que es un registro base, donde se encuentra la configuración de lo que queremos hacer con el bloque COMREG. Entonces vamos a ver qué información o qué valores colocamos en ese registro COMREG a partir del registro antes mencionado, ese registro. Puede ser cualquier registro, pero a partir del número del registro comenzamos a colocar los valores. Entonces vemos, el Word 1 es la longitud del tamaño de los parámetros contando el Word 7. El Word 2 siempre es 0. El Word 3
es el tipo de datos donde vamos a guardar el estatus del COMREG. Es decir, cada vez que nosotros llamamos COMREG, va a escribir en un registro lo que le está pasando. No hubo comunicación, nadie le respondió, los parámetros están mal, cualquier cosa que el COMREG le haya sucedido. El status word address -1 es la dirección donde vamos a guardar el estatus del COMREG. Puede ser valores mayores o iguales que 0. El 5 y 6 no son usados. El word 7 depende de la función que queremos hacer. Por ejemplo, 65520 es para configurar el puerto de salida. 8002 es para hacer una solicitud por medio de Modbus. Y estas son las dos que vamos a usar. En este caso, cuando nosotros queremos enviar un dato, debemos tener acceso al tipo de dato. Por ejemplo, podemos enviar bobinas o podemos enviar registros. O la fuente de datos puede ser las entradas o las salidas. En el caso de querer usar registros, usamos el valor de 8. En su momento vamos a ver dónde colocamos ese valor de 8. En el caso que queremos enviar las entradas como bits, colocamos el valor de 70. Si queremos colocar las salidas en el puerto de Modbus, colocamos el 72. Asimismo con las entradas discretas, con las bobinas discretas. El 76 para enviar las bobinas y nada más, esos son todos los que usamos. Entonces aquí tenemos la configuración del puerto 2 para que trabaje como maestro Modbus. Entonces aquí vemos que tenemos esta tabla. Esta tabla nos da un ejemplo, el datasheet del COMREG. Entonces vemos que el word 1 que le ingresamos a COMREG debe de tener el valor de 16. Si nos fijamos, aquí le estamos metiendo la dirección 1001, el ítem 1, que viene a ser la dirección 1002. Entonces tenemos estos bloques aquí, blk move word. Lo que hacen es coger cada entrada, la entrada 1 hasta la 7, y colocarla en manera de arreglo a partir de la entrada del registro 1001, que se coloca como salida Q. Entonces tenemos el valor de 16, word 1, porque nosotros le estamos metiendo a COMREG el registro 1002. Aquí en la salida tenemos 1001, este sería 1002. El valor de 16 en word 1, el valor de 0 en word 2, el valor de 8 en word 3. ¿Por qué 8? Si nos referimos a la tabla anterior, vemos el valor de 8 para tipo registro. ¿Registro de qué? El registro del estatus de COMREG. En word 4 tenemos el valor de 1000. Vamos a ver por qué es el valor de 1000. Tenemos status word address -1, 1000. Es decir, que realmente el registro donde queremos guardar el estatus es el 1001, que es el aquí, el que estamos seteando con 0. Es decir, cada vez que nosotros vamos a configurar el puerto, vamos a setear con 0 para asegurarnos de que haya un valor conocido, en este caso 0. 1001 -1, 1000, y este lo colocamos en el word 4. El word 5 y 6, el valor de 0. Word 5 y word 6, el valor de 0. El word 7 con el valor de 65520 para configurar el puerto. El word 8, el valor de 3 porque es un Modbus RTU, valor de 3. El word 9, el valor de 1 porque así lo indica la configuración. El word 10 es la velocidad en baudios con la que queremos configurar el puerto, en este caso 9600, puede ser 19200, 38400, la que querramos, en este caso 9600, y para eso colocamos el valor de 5. Paridad ninguna en el word 11. Otro dato importante, el word 14, el valor de 1, vamos al word 14, 2 segundos de timeout. Estos son los valores más relevantes con respecto a esta configuración del puerto 2. Y bueno, entonces, ¿qué pasa cuando queremos comunicarnos mediante Modbus?
Asimismo tenemos una tabla ya prediseñada o precalculada cada parámetro. Entonces tenemos lo siguiente. Usamos de Word 1 a Word 13 y como lo indica el Word 1 es la longitud del bloque considerando el Word 7, es decir, aquí colocamos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El Word 2 el valor de 0, el Word 3 como lo vimos anteriormente es el tipo de datos que va a usar el status, en este caso de 8. El Word 4 es la dirección del status, el Word 5 y 6 son ignorados, el Word 7 es la función 8002 que el comreg usa para transmitir datos. El Word 8 es la dirección del dispositivo esclavo, el Word 9 es la función RTU que nosotros vamos a usar, es decir, que si queremos leer una bobina usamos 1, si queremos leer un registro usamos el valor de 3 y así sucesivamente. El Word 10 es el inicio de los datos, el 11 es la cantidad de datos, el 12 es el tipo de datos a lo que nosotros vamos a acceder. Es decir, si nosotros vamos a escribir un valor al variador, ese valor en nuestro PLC es de un cierto tipo de dato, puede ser una bobina, puede ser un registro o puede ser una entrada o una salida. Y el valor 13 es el dato en sí que nosotros vamos a transferir al PLC en el caso de escribirlo, o es el registro donde se va a guardar al PLC en caso de leer el driver. Una vez conociendo esto, vamos a implementar un procedimiento para leer las bobinas del variador. Entonces, como vemos, usamos el bloque comreg para la comunicación, obviamente, y vemos que le ingresamos el registro 1032. Entonces, un poco más acá, vemos que usamos el bloque blkmove a partir del 1031, es decir, este sería el 1031, este es el 1032. Word 1 está en el registro 1032. Entonces vemos que guardamos con el valor de 7, tal como indica la tabla, 7, 0, el Word 3 es el tipo de datos del status. Vamos a ver, Word 3 con un valor de 8, porque ese es el valor que se le asigna para los registros. Word 4 es la dirección -1 donde queremos guardar las cosas. Vamos a ver, Word 4, 1030. Este es 1031 menos 1, 1030. Aquí en esta dirección es donde vamos a guardar el status de comreg. Vamos a ver, Word 5 y Word 6 con el valor de 0, tal como lo indica la tabla. Word 5, Word 6, Word 7 con el valor de 8002. 8002 es para usar funciones de transmisión Modbus. Pero ¿qué pasa con las demás palabras de configuración? Esa la vemos más adelante. Aquí están. Entonces vemos que Word 8, vamos a ver qué significa Word 8, es la dirección del esclavo donde queremos transmitir la información. Entonces vemos que estamos transmitiendo el esclavo 1, que es el Word 9, vamos a ver, la función RTU. En este caso vemos que para lectura de una tabla de salidas usamos el 1, Word 9 con el valor de 1, Word 10, vamos a ver, la dirección del inicio de los datos que queremos leer, Word 10, en este caso 1, Word 11, el número de bobinas que queremos leer, vamos a ver, queremos leer 48 bobinas del variador. Más adelante vamos a ver por qué queremos leer 48. Word 12 con el valor de 76. Word 12 es el tipo de datos donde queremos guardar esas bobinas leídas. En este caso vamos a ver 76 porque vamos a guardar en un tipo de datos M del PLC. Valor de 76. Y el valor de 65, vamos a ver qué dice. En Word 13, 65 es la dirección donde queremos guardar esos datos. Es decir, a partir de M65 nosotros vamos a ver qué es lo que hemos leído del variador. Ahora vamos a implementar una subrutina
para escribir bobinas al variador. En este caso, esta parte del código es muy similar, como vemos. Activando la bobina 1004, copiamos estos valores, pero la diferencia viene a continuación. Al activar la bobina 10, M10, se copian nuevos valores, los cuales son 1, el Word 8, para la dirección del esclavo, 9 para la función que en el Word 9, la función que queremos hacer, en este caso tiene un valor de 15 para escribir múltiples salidas, Word 10 con el valor de 1, Word 10 con el valor de 1, la dirección de inicio donde yo quiero copiar, Word 11, vamos a escribir 31 valores, Word 12, el valor de 76, como le indica aquí, porque vamos a acceder al tipo de datos bobinas desde el PLC. Y Word 13, ¿de dónde voy a tomar esos valores? ¿De dónde voy a tomar 31 bobinas? Vamos a tomar 31 bobinas desde la dirección M129. Ahora vamos a hacer una implementación ladder para leer los registros del variador. Esta parte asimismo es similar. Cada vez que yo acciono la bobina 1004, se activa esto y copia los valores. Y aquí viene la diferencia. Ahora yo voy a usar el Word 9, la función. En este caso, aquí está escrito con valor de 3. En este caso sería lectura de registros. En el Word 10 vamos a poner qué registro del variador queremos leer. En este caso está seteado como 1119. El registro 1119 del variador. Word 11, el número de puntos. Word 12, el tipo de datos donde vamos a guardar en el PLC esa información es con el valor de 8. El Word 13, y donde vamos a guardar eso en el registro 1. Y vemos que aquí se adiciona este bloque de aquí. ¿Qué dice aquí? En el registro 2 voy a copiar esa información al registro 1038. Este es 1038, el índice 3, es decir, el registro realmente 1041. Y este es el registro 1039, 1040, 1041. Es decir, que aquí yo estoy copiando el valor del registro 2. ¿Y por qué hacemos eso? Porque este bloque solamente admite constantes. No puedo poner variables aquí. Entonces, en el registro 2, quiere decir que en el registro 2 yo guardo la dirección que quiero leer del driver. Y vemos que al lado derecho de todos los códigos anteriormente implementados, vamos a ver, leer bobinas. Vemos que tenemos estos contactos aquí. Cada vez, en este caso, estoy en la sección de leer bobinas. Cuando yo activo la bobina 2, M2, esta, después de copiar los datos, activa M5. M5 lo que hace es activar M1004. M1004 hace que copie más datos a los registros y que esta secuencia llame a COMREC. Vamos a ver para escribir bobinas. Asimismo, cuando ya llamo la bobina M10 a finalizar de copiar los datos, me activa la bobina M12 y M12 a su vez activa M1004, haciendo que llame a COMREC para leer un registro. Asimismo, ya activo la bobina M3 y esta, después de copiar los datos en los registros, me activa la bobina M11. M11 a su vez me activa la bobina M1004, llamando a COMREC. Ahora vamos a escribir un registro al variador. Esta parte, como las anteriores, es la misma. Aquí están los contactos normalmente abiertos de M1004 que llama a COMREC. Pero a continuación viene la diferencia. Entonces vemos, es similar a la lectura, solo que aquí se usa la función de preset single register en el Word 9. Word 10 es qué registro voy a modificar, y en el Word 13
tiene el valor de 1, es decir, en el registro 1 está la información que yo quiero guardar en tal registro. Y aquí vemos que vemos el mismo bloque que en el registro 2 mueve al registro 1041, 1039, 1040, 1041. Es decir, si yo escribo en el registro 2 la dirección, supongamos 1120, que podría ser la del voltaje nominal del motor, que eso es parámetro del driver, y en el registro 1 guardamos el voltaje nominal del motor, es decir, 220 voltios en este caso. Y continuamos. Y asimismo, cuando termine de copiar estos datos, activar la bobina M7, y los contactos normalmente abiertos de M7 hacen que se active M1004, llamando a COMREC. Entonces, una vez implementada esta programación, se tiene que, al dar un impulso en la bobina M2, se leen las bobinas de la 1 a la 48, y esta información se guarda en las bobinas M65 hasta M103. Al dar un impulso en la bobina M10, se escriben las bobinas M129 a M160 hacia las bobinas del variador, desde M1 hacia M32. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos acceder a los parámetros? ¿Cómo en Modbus accedemos a los parámetros, o cómo se llaman los parámetros en Modbus? El PNU, número de parámetros, se traduce de la dirección del registro contenida en el mensaje de lectura o escritura Modbus. El número de parámetros se traslada a una dirección de registro Modbus como 10 por el número de parámetros, y esto está en decimal. Por ejemplo, se tiene el parámetro 122, que es el voltaje nominal del motor. Para acceder mediante las funciones Modbus, le multiplicamos por 10, es decir, accedemos a la dirección 1220. Sabiendo esto, al dar un impulso en la bobina M3, se lee la dirección del registro del variador, que se encuentra almacenado en el registro R2 del PLC, y el contenido leído se almacena en el registro 1 del PLC, tal como se muestra en este diagrama de bloques. Primero almacenamos en R2 el valor de la dirección que queremos leer del driver, 1220, voltaje nominal del motor. Luego mandamos un impulso a la bobina M3, y después este valor leído del driver es almacenado en el registro 1. Es decir, nosotros vamos a estar chequeando el registro 1 para saber qué ha leído del driver. Asimismo, dando un impulso a M15, se escribe la dirección del parámetro modificar en el variador en el registro R2, y el nuevo contenido para el parámetro se carga en el registro 1. Es decir, si quiero escribir 240 voltios en el registro del voltaje nominal del motor con una dirección de 1220, primero almacenamos 1220 en el registro del PLC. Luego almacenamos 240 voltios en el registro 1 del PLC, y luego le damos un impulso a la bobina M15. Todo esto lo hemos conseguido en base a las implementaciones anteriormente vistas. Entonces, ¿qué significan las bobinas del variador? Cuando yo leo las bobinas del variador, ¿qué están significando? O cuando yo les escribo. Entonces, aquí vemos la tabla que nos da el datasheet del variador. Vemos que para la bobina 1 a la 16 son los registros de control del variador. Las bobinas 3, 4 y 5 son para los tipos de frenos aplicados al motor. Si yo quiero darle marcha al motor, debo dejarlo sin freno de corriente continua, sin paro por inercia y sin parada rápida. En el momento que cualquiera de estos tres valores es 0, el motor se detendrá. La bobina 6 mantiene los tiristores o los IVT, la tecnología que use, activa a la salida. La bobina 7 da marcha y paro al motor, es decir, yo dando en la bobina 7, poniendo el valor de 1, va a arrancar, y si da en la bobina 7 con el valor de 0, va a dar una parada de tipo rampa. Entonces tenemos que, para arrancar el motor, debemos escribir estos bits, que son los más importantes, en el registro de control.
Entonces, como vimos anteriormente, de la 1 a 16 son los registros de control. ¿Qué pasa con las bobinas 33 a la 48? Son el estatus del driver. El driver está en marcha, como lo indica la bobina 44. El driver está en modo manual o modo automático. Cada vez que nosotros seleccionamos modo manual presionando el botón, este bit de la bobina 42 se va a poner en 0. Y si no está en automático, el 42 está en 1. Las bobinas 33 y 34 indican que el driver está listo, es unidad lista o unidad no preparada. Y las bobinas 17 a la 32 indican la velocidad. Si nosotros lo colocamos en automático, nosotros podremos escribir la velocidad que deseamos en el motor. Y si está en modo manual, nos indica la velocidad que el usuario ha seteado de manera manual, es decir, se convierte en un registro de lectura. Esta palabra de control indica el porcentaje de la velocidad nominal del motor. Es decir, que si nosotros ponemos un valor de aproximadamente 8500, indica que está corriendo al 50% más o menos de la velocidad nominal del motor. El valor máximo es 16500, indicando un 100% de la velocidad nominal del motor. Entonces, en conclusión, para dar marcha al motor, se guarda el valor de 1148 a partir de la bobina M129. Se guarda la velocidad a partir de la bobina M145 en forma de entero. Y le damos impulso a la bobina M10 para cargar los datos al driver. Para detener el motor, se guarda el valor de 0 a partir de la bobina M129 y damos un impulso a la bobina M10. Para leer un parámetro del driver, se almacena el número del parámetro en el registro R2, damos un impulso en la bobina M3 y el valor leído es almacenado en el registro R1. Y para escribir un parámetro del driver, se almacena el número del parámetro a modificar en el registro R2, se almacena el nuevo valor en el registro R1 y damos un impulso en la bobina M15. Sigo insistiendo de que toda esta programación, todas estas conclusiones están en base hecha a la programación antes realizada. Entonces, se ha implementado un sistema SCADA que cuenta con HMI hecho en InTouch, el PLC y el variador. Como lo hemos visto al inicio, el PLC tiene dos puertos, el puerto 1 con comunicación RS232 y el puerto 2 con comunicación RS485. El variador está conectado al puerto 2 y la computadora está conectada al puerto 1 a través de un conversor USB serial. La implementación del sistema SCADA con InTouch no es relevante para esta parte del proyecto, por lo que simplemente hemos de acceder a ciertos registros y hemos de acomodar parte de la programación para que funcione el sistema SCADA. La bibliografía de donde sacamos toda la información, más información del comando comreg para saber todas las conexiones, todos los comandos, cada parámetro, el listado de parámetros del variador, General Electric, los comandos modbus, que admite, que no admite, cuáles son las funciones, qué pasa con los registros y las bobinas, cuáles son las bobinas de lectura, cuáles son las bobinas de escritura, y el datasheet del Versamax Micro PLC para saber ciertas conexiones o ciertos pines del puerto 2. A continuación tenemos un HMI creado en InTouch, el cual nos muestra una interfaz de control del motor. Para esto tenemos un botón de marcha, un botón de paro, un slider que nos va a representar el porcentaje de velocidad nominal del motor, un botón de paro inyectado por corriente continua, un paro por inercia, un paro rápido, una sección automática que nos va a representar un proceso variando la velocidad del motor de una manera cíclica. Tenemos también lo que es un control para setear parámetros del motor, un estado de comunicación con el variador, nos va a representar si la comunicación está bien o está mal, algún error. Tenemos un gráfico
el cual nos muestra la variación de la velocidad del motor, refiriéndonos a su porcentaje de la velocidad nominal con respecto al tiempo. Una animación del motor para ver si el motor está funcionando o no. Tenemos un control para setear los parámetros del motor, refiriéndonos a sus valores nominales. Tenemos lo que es el voltaje, frecuencia, corriente y su velocidad nominal. Visualicemos estos valores nominales: voltaje 230 voltios, frecuencia 60 Hz, corriente 6.61 amperios y su velocidad nominal 1730 revoluciones por minuto. Podemos variar estos valores a través de este control. Vamos variándole. Ponemos un voltaje de 229 voltios, enter, setear, y como vemos en el variador también varía su valor. Ponemos su valor original para que no nos dé problema al momento de dar marcha, setear. También podemos variar su frecuencia, 59 Hz, enter, setear, y como vemos en el variador también nos varía. Y así con los siguientes valores. Aquí tenemos lo que es leer un registro. En este caso vamos a leer lo que es el voltaje nominal del motor. Ponemos 122, damos enter, leer, y como vemos podemos leer el voltaje nominal del motor. Lo que tenemos aquí es la comunicación, si está correcta o incorrecta. En este caso nos da 1 porque existe una comunicación vía Modbus entre el PLC y el variador. Si quitamos el puerto serial 2, existe un error de comunicación, es decir, no hay la comunicación. Volvemos a introducir el puerto y como vemos efectivamente está correcta ahora la comunicación. Damos a Start. Aquí tenemos lo que es la pantalla de visualización de la velocidad del motor. Con el slider tenemos lo que es el porcentaje de la velocidad nominal. Podemos variarla, vamos variándola. Como vemos, el motor aumenta de velocidad a medida que aumento el porcentaje de su velocidad nominal. Y también en el gráfico nos muestra cómo va aumentando su velocidad. Y en la animación nos indica que está encendido el motor. Vamos a hacer una secuencia automática, es decir, un procedimiento cíclico. Para esto debemos poner a 0 su velocidad. Ponemos sección automática y aquí nos va a dar un proceso cíclico de variación del motor. Valor inicial 30, después 50, después irá a 30, después a 75 y como decimos que es cíclica volverá al valor inicial 60 y de nuevo procederá al proceso cíclico, es decir, un control para un proceso de un motor, por ejemplo una batidora. Apagamos la sección automática, nos queda esta velocidad. Vamos a probar lo que es el paro inyectado a corriente continua, que este tiene la particularidad de que el eje queda fijamente, o sea, si uno lo intenta mover no se va a mover. Tenemos lo que es paro por inercia y paro rápido. Vamos a hacer una demostración, subimos un poquito la velocidad, vamos a dar un paro inyectado por corriente continua y efectivamente el motor apagó, pero queda el eje estático. Como vemos también en la gráfica, el motor se ha apagado. Le damos a apagar, vuelta el motor, vuelve a su velocidad que tenía. Vamos a variarle a otra velocidad porque decimos que tenemos el control del variador. Vamos a dar un paro por inercia, encendemos y también el motor apaga. Lo podemos ver tanto en la gráfica como en la animación. Le damos a apagar, vamos a poner otra velocidad, vamos a dar un paro rápido, lo encendemos. Como vemos aquí tarda un poquito más de tiempo en apagar el motor, lo vemos en la animación y también en el gráfico. Le damos a apagar y así tenemos el control total
del motor a través del variador con la comunicación Modbus RTU que viene desde el PLC maestro.